Vamos a abrir ahora la última mesa del evento. Esta mesa se llama Políticas de Estado y L. Esta es una mesa bastante interesante porque vamos a mirarlo desde perspectivas de lugares distintos. Vamos a entender cómo nos insertamos dentro de esta dinámica, dentro de las políticas de Estado, cómo somos mirados, cómo buscamos que se nos mire. La primera ponencia está a cargo de David Ruiz López Brizuelo. David es licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en proyectos de cooperación cultural para el desarrollo, con 15 años de experiencia en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. David asume la dirección del Centro Cultural de España en Lima tras ejercer la dirección del Centro Cultural de España en Guatemala, tomando la responsabilidad de la reforma y apertura de la nueva sede en el centro histórico de la ciudad, y anteriormente asumiendo la creación y apertura de la institución homóloga en Nicaragua. El título de su ponencia es El L desde la perspectiva de las instituciones españolas. Sí. Hola. No, ahora, sí. Muy buenas a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, felicitar a las personas que han organizado este encuentro. Es muy interesante que se hagan este tipo de encuentros para favorecer el intercambio y el diálogo. Como comentaba, bueno, yo soy el director del Centro Cultural de España, vengo en representación de la Embajada de España. El Centro Cultural de España, que no sé si conocen, bueno, trabaja activamente por favorecer vínculos de intercambio entre la cultura de nuestros países. Hay una red de centros culturales en muchos países de América Latina y dos en África. Pero bueno, en general, en este momento no compete tanto mi responsabilidad como director del Centro Cultural, sino venir en representación del país para hablar justamente sobre el tema que les convoca aquí. Nada, simplemente quería señalar varias cosas. Una, que España en general tiene la competencia de la enseñanza de la lengua española en el exterior, vinculada y focalizada en el Instituto Cervantes. Hay una serie de datos que me gustaría introducir. Si me paso del tiempo, tú me lo dices con toda la sinceridad del mundo, pero que pueden encontrar en un informe que cada año el Instituto Cervantes publica, que se llama El Español como Lengua Viva, y hay algunos datos muy interesantes que yo creo que pueden ser pertinentes para este tipo de foros. Pero bueno, simplemente señalar que casi 483 millones de personas tienen el español o el castellano como lengua materna. A su vez, el grupo de usuarios potenciales del español en el mundo, cifra que aglutina el grupo de dominio nativo, el grupo de competencia limitada y el grupo de aprendices de la lengua extranjera, supera los 580 millones, que el español es una lengua materna, es la segunda lengua materna del mundo por número de habitantes, tras el chino mandarín, y la tercera lengua en un cómputo global de habitantes, sumando estas tres realidades, ¿no? El dominio nativo, la competencia limitada y los potenciales estudiantes de español, después del inglés y el chino. Que en 2060 ese informe dice que en Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, un dato que ya conocen bien, después de México, que uno de cada tres estadounidenses será hispano y que cerca de 22 millones de alumnos y alumnas estudiarán el español como lengua extranjera. El español siempre se disputa con el francés y el chino como segundo puesto en este tipo de clasificaciones. También resaltar que dentro del marco de la Unión Europea, en los 19 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, el español es la segunda lengua que más le gustaría aprender a los ciudadanos como lengua extranjera. También es cuarta lengua más poderosa del mundo, después del inglés, el francés y el chino. Es una gran lengua vehicular, es un idioma hablado como lengua oficial en los 21 países hispanohablantes, ocupando la tercera posición en la Organización de Naciones Unidas y la cuarta en el ámbito institucional de la Unión Europea. Y algún dato más que cita este informe, que os digo es bastante extenso e interesante, y lo pueden consultar. Es la tercera lengua más utilizada en la red, el 8,1% de los usuarios, que aunque parece un dato pequeño, pero es significativo en relación con
con la magnitud, ¿no?, de las redes sociales en este momento, el 8,1% de los usuarios de Internet se comunica en español. El 65,8%, la penetración media de Internet en los países hispanohablantes es del 65,8%. Solo un país de habla hispana, como México, se encuentra entre los 10 con mayor número de usuarios en Internet y es el segundo también, de nuevo, como lengua más utilizada en las principales redes, ¿no? Facebook, LinkedIn, Twitter y Wikipedia. Luego, también hay un dato interesante en este informe vinculado con, vamos, por lo menos hay muchos datos interesantes, pero a mí me parece interesante resaltar el punto que hace el informe en relación con la ciencia y la cultura mundial, ¿no? Y hacerles notar que después del inglés el español es la segunda lengua en la que más documentos de carácter científico se publican. Porcentaje de participación del conjunto de países hispanohablantes en la producción científica mundial ha experimentado un crecimiento bastante significativo desde 1996. Si bien se observa una baja desde 2015, efectivamente, pero la evolución ha sido constante. En el caso de España, en menor medida, ¿no? México también tiene un foco importante de esta producción. Y luego, por otra parte, también señalar que en España es el tercer país exportador de libros del mundo. Dos de los países hispanohablantes, España y Argentina, se encuentran entre los 15 principales productores de libros del mundo y el porcentaje de publicaciones en formato electrónico aún es reducido en países de habla hispana, pero cada vez más se produce un aumento significativo. Y luego resaltar un dato que también lo conocen ustedes, que es que entre España, Argentina y México se encuentran entre los 15 países productores de películas en español del mundo. Con lo cual, bueno, pues esto es el peso que seguramente lo hayan hablado en algún momento, pero les invito a visitar el informe que cada año se publica y se actualiza justamente para este tipo de foros, encuentros, investigaciones, etcétera. En relación con la institucionalidad que tenemos como país, el Instituto Cervantes, como les digo, lidera, ¿no? Tiene un peso importante en esto. Y en relación con los diplomas del español como lengua extranjera, comentarles que, como saben, el sistema de evaluación y certificación del Instituto Cervantes abarca diferentes servicios, pero en lo que se refiere al servicio de certificación lingüística, el español, la referencia principal son los diplomas de español, el DELE, ¿no?, que ustedes bien conocen y que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de nuestro país. El Instituto Cervantes tiene encomendada la dirección académica, la administrativa, la económica de los DELE desde el año 2002. También he sabido que en el DELE son títulos oficiales acreditativos de competencia y dominio del idioma español y están reconocidos por las autoridades internacionales y gozan también de un prestigio importante entre las instituciones no solo educativas y públicas, sino también en empresas, cámaras de comercio, etcétera, presentándose como garantía para la comunidad internacional de evaluación de estas competencias lingüísticas de la lengua española. Se divide en los niveles básicos, ¿no?, de la enseñanza del español en el mundo y entran dentro del marco común de referencia europeo para la lengua, que se llama el MECER, y también el plan curricular que el propio Instituto Cervantes desarrolla. En relación con algunos de los principales acuerdos internacionales que tiene el español como lengua extranjera, es preciso señalar que en el Instituto Cervantes, de acuerdo con su objetivo fundacional, que es de promover la enseñanza y la calidad del español, y en este caso de la certificación lingüística, es miembro asociado de la Asociación Europea de Examinadores de Lenguas, comúnmente llamada como ALPE, desde 1992. Y se adhiere a los estándares establecidos por dicha asociación en materia de diseño, calificación, administración e información sobre los exámenes de lengua, que siguen las directrices marcadas por el Manual para relacionar los exámenes de las lenguas del MECER. ATLE es una organización no gubernamental, una ONG comúnmente llamada, sin ánimo de lucro, que goza de un estatus participativo ante el Consejo de Europa desde 2003. Su labor pionera de gradación del dominio de diversas lenguas en niveles contribuyó de una manera, a nuestro parecer, bastante significativa al ulterior desarrollo del marco común europeo de referencia para las lenguas, el MECER. Según la propia asociación,
Este ha establecido un marco común de estándares que abarca todo el proceso de evaluación de las lenguas con el fin de garantizar la calidad de las pruebas en todos los miembros de ALTE. Y bueno, ALTE promueve, como seguramente también sabrán, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de un amplio abanico de idiomas, además del reconocimiento de exámenes certificados en toda Europa. También ayuda a maximizar el impacto positivo de los exámenes, estableciendo las conexiones necesarias entre la política, la lingüística, la investigación y la práctica, entre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas, y entre los expertos de diferentes partes del mundo y ámbitos, ¿no? Por otro lado, comentaros que en 2017 se firmó en Medellín, en Colombia, un importante acuerdo entre los institutos Cervantes y numerosas entidades universitarias de los países hispanohablantes para la constitución de un sistema internacional de calificación del español como lengua extranjera, que se llama el CICELE, y que se materializó en 2010 en Guadalajara, en México, con la firma del convenio marco multilateral del CICELE. El CICELE es una iniciativa multilateral de instituciones de enseñanza de grado superior en países de habla hispana, como el nuestro, que comenzó siendo un convenio de marco multilateral en 2010 y que en octubre de 2017, hace poco, tomó forma jurídica de asociación. Esto es un hecho importante porque permite la incidencia mayor de este tipo de asociaciones en un marco global e internacional. Todos los integrantes del CICELE, junto con el Instituto Cervantes, se comprometen y hacen un esfuerzo conjunto en la armonización, transparencia y coherencia de reconocimiento mutuo del dominio de la lengua española como lengua extranjera. El nacimiento y la evolución de la institución está vinculada a diferentes eventos académicos de la lengua hispanohablante. Esta iniciativa tuvo su origen en el tercer Congreso Internacional de la Lengua, que se celebró en Córdoba, en Argentina, en noviembre de 2004, y en el que se emplazó y se retó a instituciones que comparten el interés por la difusión de la lengua en buscar mecanismos de concentración para compartir investigaciones comunes, ¿no? Según el propio sello CICELE, que lo comportan una serie de ventajas de las que se benefician en primer término las instituciones de los países miembros y que son extensivas a otros sectores, a otros usuarios de productos y servicios, a otros profesionales o en general la sociedad, ¿no?, que quiere aprender el idioma. El sello CICELE tiene una serie de objetivos principales que los pueden encontrar en sus redes o en su página web. Y también, por otro lado, comentar que el Instituto Cervantes es miembro fundador y ostenta la Secretaría Ejecutiva del CICELE y suscribe los estándares de calidad promovidos por dicha organización, con lo cual tiene un peso también importante en la organización. Pero luego también hay otras instituciones, como la Universidad de Salamanca, por citar algunas, en España, que es miembro fundador tanto de ALTE como de CICELE y colabora con el Instituto Cervantes y con las organizaciones que componen estas estructuras en la elaboración de modelos de examen y en la certificación de las pruebas para la obtención de diplomas del español como lengua extranjera. Bueno, esto es un poco el panorama que tenemos ahora mismo en España y que compartimos con toda la comunidad de países que utilizamos el español como lengua. La red de los institutos Cervantes están en países de habla no hispana. La red de centros culturales de España pertenecen a otro sistema, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional, que junto con los países donde estamos haciendo una labor de cooperación cultural para el desarrollo. Y aquí, desde luego, no tiene ningún tipo de sentido la enseñanza de la lengua, obviamente, con lo cual nos dedicamos a promover actividades culturales tanto españolas, europeas, iberoamericanas, como por supuesto peruanas. Estamos situados en diferentes países de América Latina y 2 en África, y conformamos una red de centros culturales que, junto con el Cervantes, son una de nuestras mayores infraestructuras en el exterior que tenemos como centros culturales de España, y la red de institutos Cervantes. Así que, sin más, agradecer este momento y este rato, y muchísimas gracias por venir y por la atención. Muchas gracias. Son ejemplos de cómo en otros países se desarrolla el tema de la transmisión de cultura y de la lengua. Nuestra siguiente ponente es Gloria Viviana Nieto Martín.
Viviana es docente e investigadora del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, donde es coordinadora de los programas de formación de profesores de L. Por ejemplo, maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua, diplomado en pedagogía y didáctica para la enseñanza del español como lengua extranjera y curso de verano de profesores de español como lengua extranjera. Viviana tiene casi 2 décadas de experiencia en enseñanza de lenguas extranjeras y formación de profesores de L. Su área de especialidad es la enseñanza del léxico. Es autora y editora de materiales didácticos de L ajustados a las necesidades lingüísticas y culturales de Hispanoamérica. El título de su ponencia es El desarrollo del español como lengua extranjera en Colombia. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica y a la profesora Carmen Saucedo, principalmente por darme la oportunidad de participar en este evento. También a la Escuela de Español El Tulipán, que ha logrado acercarnos a través del L a Colombia y a Perú mucho este año. Bueno, entonces yo les voy a hablar de esta iniciativa, que es una estrategia de país, una estrategia gubernamental para promocionar la enseñanza de español como lengua extranjera en Colombia y desde Colombia, no solamente dentro de Colombia. Como ustedes saben, Colombia despertó muy tarde al L, muchísimo más tarde que México, que Argentina, por ejemplo, pues por obvias razones, porque no mucha gente quería ir a Colombia a aprender español, ¿no? Entonces, precisamente esta estrategia comenzó con algunas promociones turísticas para que la gente quisiera ir a Colombia. Entonces se crearon estrategias como Colombia es pasión, Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Y así, la gente empezó a querer quedarse. Bueno, primero que todo, ¿qué es el Instituto Caro y Cuervo? Estas son las fotos de las 2 sedes que tenemos. La primera es la Casa de Cuervo, que queda en el centro de Bogotá, en la Candelaria, en el centro histórico, donde trabajo. Y la segunda es la foto de la Hacienda Yerbabuena, que es el lugar donde están los investigadores del instituto, y tenemos una biblioteca también muy grande de filología. Esta segunda sede queda a las afueras de Bogotá, en un municipio que se llama Chía. El Instituto Caro y Cuervo se fundó en 1942 con el único propósito de terminar el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Española de Rufino José Cuervo, pero luego el gobierno de Colombia decidió mantenerlo como un instituto de altos estudios de lingüística, filología, literatura, humanidades, historia colombiana, y formar docentes investigadores en esas mismas áreas. En ese momento contamos con 5 programas de maestría. Las más conocidas internacionalmente son la de lingüística y literatura, que existen desde 1982. Y en los últimos años se han abierto 3 programas más, que son la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua, una maestría en estudios editoriales y la maestría en escritura creativa. Entonces ya tenemos 5 maestrías y estamos trabajando en la creación de un doctorado que probablemente se llamará Doctorado en Patrimonio Lingüístico, donde quepan los estudiantes de estas 5 maestrías. Es importante destacar que la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua del Instituto Caro y Cuervo es la única del mundo que forma docentes investigadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje de español para extranjeros, indígenas y sordos. Para nosotros en Colombia, segunda lengua es español para indígenas y sordos también. Bueno, entonces teniendo en cuenta esta experiencia investigativa y formativa del instituto, en 2010 el Gobierno Nacional de Colombia nos confió la tarea de liderar los procesos de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera para convertirnos en una potencia de enseñanza de español en Latinoamérica. Y nos propusimos 5 objetivos. El primero, promocionar en el exterior la oferta de cursos de L en las instituciones colombianas. Segundo, potenciar la formación y actualización de los profesores de L y L2. Tercero, propiciar espacios de reflexión y discusión sobre enseñanza de L y L2. Cuarto, incentivar la creación de materiales didácticos propios. Y quinto, impulsar la investigación en los campos de L y L2. Entonces ahora voy a hablar qué hemos logrado en cada campo. Entonces, para la promoción internacional de los cursos de L, se creó algo que se llama la Mesa L en Colombia, que es un organismo
interinstitucional en el que participan la Cancillería de Colombia, es decir, el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, al que está adscrito el Instituto Caro y Cuervo, APC Colombia, que es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que es la que nos da la plata para el programa, el Ministerio de Educación, ProColombia, que es como PROMPERÚ aquí, el ICETEX, que es la institución que financia los créditos educativos de colombianos y de extranjeros que estudian en Colombia, y el Instituto Caro y Cuervo. Entonces, el Instituto Caro y Cuervo tiene el encargo de liderar todas las cuestiones de lingüística y de formación de profesores de español, ¿no? Esa mesa L también está conformada por, en este momento, casi 30 instituciones en toda Colombia, en 11 ciudades. Tenemos Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, El Socorro, Manizales, Medellín, Pereira y Villavicencio. Estas instituciones tienen experiencia en enseñanza de español, tienen programas de español vigentes y piden a una estrategia más grande que se llama Spanish in Colombia, que también coordina el Instituto Caro y Cuervo, ingresar. Todas las instituciones que quieran ingresar pueden hacerlo siempre y cuando cumplan con unas condiciones que establecemos. Pero simplemente necesitan tener la voluntad de ingresar, la mayoría lo logran hacer. Tenemos también este portal web que se llama Spanish in Colombia, donde tenemos la oferta de los cursos de español, en este botón que se llama Estudia Español en Colombia, en universidades y en otro tipo de instituciones como escuelas y centros de idiomas. Tenemos la información sobre la formación docente del Instituto Caro y Cuervo. Tenemos un botón de materiales didácticos de L. Todos son gratuitos. Ahora les voy a hablar de ellos. De Enredele, que es una red de enseñanza de español como lengua extranjera en Colombia, en la que participan las mismas instituciones que vimos antes. Y aquí publicamos todas las noticias que hay relacionadas con L y estamos alimentándolo prácticamente a diario. Este portal también está a cargo del Instituto Caro y Cuervo, o sea, el instituto asume muchas responsabilidades. Bueno, entonces, una estrategia que creamos para la promoción internacional de los cursos de L fue o es un programa que se llama L Focalae. Comenzó en 2013 y consistía en otorgar becas académicas a estudiantes asiáticos, estudiantes universitarios, guías turísticos y periodistas del campo del turismo que quisieran aprender o perfeccionar el español en Colombia. El gobierno nacional les da las becas completas en realidad, es decir, la beca académica, los pasajes, la estadía, los seguros médicos, todo. Y estos estudiantes se reparten entre las 11 ciudades colombianas de las que hablé antes. Aprenden español durante 4 meses y vuelven a sus países a hablar bien de Colombia. Y así vamos captando más estudiantes, ¿sí? Incluso luego vuelven con sus propios recursos a seguir estudiando en Colombia. De 2013 a 2016 tuvimos este programa L Focalae, que es con el Foro de Cooperación Latinoamérica y de América Latina y Asia del Este. Y ante el éxito, luego nos abrimos también a Asia más, entonces acá, por ejemplo, entraron China, Indonesia, Tailandia. En 2018 nos abrimos aún más y tuvimos L Asia más, L Asia Central y L África. Y este año el cambio de gobierno trajo novedades y nos quedamos solamente con algo. Estos programas eran nacionales y nos quedamos ahora con algo que se llama Embajadores Bogotá. Pero parece que vamos a hacer algo como Embajadores Bogotá, Embajadores Medellín, Embajadores Cali, o sea, ahora mucho más específico en cada ciudad. Esta es la foto de la clausura del programa el año pasado en Bogotá. Muchas nacionalidades. Esta es la foto de la inauguración de Embajadores Bogotá este año. Y además de enseñar español en Colombia, también estamos exportando profesores de español. Entonces, enviamos profesores de español colombianos a enseñar español y cultura colombianos a estos países. Enseñan a personal diplomático de estos países a través de la representación diplomática colombiana en estos lugares.
Gracias a todas estas iniciativas hemos podido desarrollar programas, por ejemplo, pues de español general, obviamente, pero español para diplomáticos, español académico, español para solicitantes de asilo extracontinentales. Hemos recibido muchos estudiantes, por ejemplo, turcos, afganos, iraquíes, yemeníes, y también ahora tenemos unos cursos de español de herencia, de muchachos, principalmente hijos de colombianos que emigraron a otros países y ahora vuelven a Colombia para aprender español mejor. En cuanto al segundo objetivo, la formación y la actualización docente, en 2010 el instituto creó este programa de diplomado en pedagogía y didáctica para la enseñanza de español como lengua extranjera, que este año llegó a 27 cohortes y a 1.300 profesores formados. Comenzamos en la modalidad presencial en Bogotá, pero ahora lo tenemos en modalidad virtual y semipresencial y tenemos estudiantes de todo el mundo en realidad. Aquí me reencontré con 4 colegas peruanos que han estado en Bogotá haciendo estos cursos. La maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua comenzó en 2016, es muy joven, es la segunda maestría de este tipo en Colombia, es del Instituto Caro y Cuervo. Llevamos 2 cohortes y tenemos 30 profesores en formación. Por ser una institución de formación e investigación, pues nuestros estudiantes tienen, digamos, muchas más ventajas porque, por ejemplo, pueden hacer pasantías de investigación en nuestros programas, en nuestros proyectos. Han podido ir a Egipto, Kenia, Marruecos, Tailandia y Vietnam en nombre del gobierno colombiano a hacer prácticas de español. Y además tienen tutorías remuneradas en el diplomado en modalidad virtual a partir del tercer semestre. Estos son otros cursos que hemos implementado. Por ejemplo, el año pasado dictamos este curso de las variedades del español en el aula de L, en la UIMP en Santander, España. Este año abrimos nuestro curso de verano en Bogotá, donde tuvimos 55 participantes, esperábamos 30 y tuvimos 55 en Bogotá. Lo mantendremos anualmente. Y además tenemos otros 2 cursos de formación de profesores, este para formación de profesores en comunidades indígenas y este para profesores de español para sordos señantes, que es el primero en el mundo también. Esta es una foto del curso de verano de este año en la Hacienda Yerbabuena. Y a partir del próximo año vamos a incursionar en cursos cortos de 10 horas en modalidad virtual sobre enseñanza de temas específicos, por ejemplo, pronunciación, gramática, léxico, y la enseñanza de L por medio de canciones, cine y literatura latinoamericanos, obviamente. El tercer objetivo era crear espacios de reflexión de los profesores. Tenemos esta red que se llama Enredele, que es una red académica de español en Colombia. Desde 2007 tenemos este encuentro internacional de español como lengua extranjera que se celebra cada 2 años. Este año fue en Manizales, en agosto. En 2007 tenía otro nombre, se llamaba Encuentro Regional, no Internacional, pero ese es el nombre que está institucionalizado en este momento. También el instituto realizó este coloquio en 2014 y 2015. No lo seguimos haciendo porque precisamente este evento ya está muy fortalecido. Y la Universidad del Norte de Barranquilla también tiene su propio encuentro de español como lengua extranjera que se hace cada 2 años. En cuanto a la creación de materiales didácticos, en la maestría hemos producido estos 2 materiales, Hecho en Colombia, Cultura Colombiana para la clase de L, y en Peliculados, Cine en la clase de español como lengua extranjera y segunda, que es un libro hecho para enseñar español a través de películas a extranjeros, indígenas y sordos. Entonces las películas de los sordos tienen interpretación en lengua de señas y todos los ajustes necesarios. Esta serie es del Instituto, Serie Español como Lengua Extranjera. Estos materiales son gratuitos, son PDFs interactivos que ustedes pueden descargar en el portal de Spanish in Colombia. También creamos esta beca de creación de materiales para la enseñanza de L en Colombia, que ofrecemos dentro del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura desde el 2014. Esta beca le da al ganador de cada año un aproximado de $7.000, son 22 millones de pesos colombianos, para desarrollar un material con unas características que nosotros determinamos. Y estos son los ganadores que hemos tenido. Hasta el momento también los libros son gratuitos, descargables en nuestro portal. Estos son otros materiales que han diseñado otras universidades, por ejemplo, Enlace de la Universidad Externado de Colombia,
desde el 2001 Maravillas del Español de la Universidad de Bergen de Noruega y la Universidad de AFIT de Medellín en el 2012, Español al vuelo de la Pontificia Universidad Javeriana de Medellín desde el año pasado, salió. Y el quinto punto es la investigación en L y L2. El instituto tiene esta línea de español como lengua extranjera y segunda lengua, dentro de la que hemos desarrollado investigaciones como diseño y adaptación de materiales para Hispanoamérica, donde surgió Aula América, que será nuestro tema en el taller mañana. Investigación sobre formación docente, sobre enseñanza de L2 en contextos interculturales, a población sorda, corpus de aprendientes, enseñanza de gramática y léxico, y evaluación de L. Cumplí con los 15 minutos. Y estos son nuestros contactos. Somos muy cercanos a la gente que nos contacta, entonces si ustedes nos escriben, van a recibir una respuesta. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Bueno, volvemos ahora a Perú, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Jesús Salazar Paiva es diplomático por la Academia Diplomática del Perú, licenciado en Literatura Hispánica y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente trabaja como funcionario de la Dirección de Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y cursa el doctorado en Historia en la Católica. Asimismo, se desempeña como docente del curso Diplomacia en la Fundación Academia Diplomática del Perú. Ha sido docente en la PUC, en la Academia Diplomática y en la Universidad del Pacífico. Ha sido mi jefe de práctica en el curso de literatura hace muchos años y ahora tengo el gusto de presentarlo como diplomático. Muchas gracias, buenas tardes. Estoy aquí en realidad por la generosidad de Carmen, así que honraré esa generosidad siendo breve, ¿no? La verdad que el propósito por el que yo estoy aquí, más que de dar una posición oficial, porque es más una reflexión más personal con la autorización de mis superiores, obviamente, pero más es un diálogo, el deseo más bien de escucharlos, de que nos den propuestas, y vine aquí con el afán de aprender, y he aprendido mucho escuchando a los ponentes que me han precedido. Me he quedado realmente apabullado de las posibilidades que hay en este ámbito, ¿no? Bueno, yo quería compartirles una pequeña beta, un pequeño espacio que habíamos encontrado en el ámbito de la promoción cultural del Perú en el exterior, ¿no? Entonces, antes de entrar a eso, quería hacer una breve panorámica del tema, ¿no? O sea, en la Cancillería peruana, y básicamente en la diplomacia en general, concebimos la labor cultural como parte de la acción diplomática, ¿no? Como la ejecución de directivas de la política exterior, y entre ellas está la promoción de nuestra cultura, no solamente por una cuestión de imagen del Perú, de presencia del Perú, sino también como una manera de incrementar el prestigio de nuestro país, y por lo tanto eso va a repercutir en nuestra acción exterior, ¿no? Entonces, los diplomáticos, dentro de nuestra labor entre lo político, lo económico, está lo cultural, y también negociamos y hacemos gestiones diplomáticas en pro de obtener beneficios para la promoción de la cultura de nuestro país. Entonces, es algo que es intrínseco a la labor diplomática, es algo que quería manifestar de una manera explícita, ¿no? Y está además dentro de las clásicas funciones de una misión diplomática que dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Tenemos el fomento de la amistad y relaciones con el Estado receptor, por ejemplo, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la promoción de la cultura, ¿no? Entonces, eso es una muestra de cómo la labor cultural está compenetrada con la labor diplomática, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede vislumbrar eso en el día a día de la Cancillería, de sus lineamientos en torno a la política cultural? Bueno, más allá de este esquema poco amigable, pero podemos ver aquí algunas cosas muy importantes, ¿no? O sea, todo lo que estoy comentando está en los documentos de planeamiento estratégico de la Cancillería, y entre ellos el tema cultural y la promoción cultural
está dentro de la propia política exterior en el ámbito bilateral y multilateral, ¿no? Entonces, para ello, el Perú, hace aproximadamente 15 años, 16 años, publicó el Plan de Política Cultural del Perú en el exterior, durante la gestión del embajador Alan Wagner, cuando era canciller de la República, y entre ellos pues, fue una de las primeras cancillerías que se puso un plan para establecer ciertos productos de difusión, y entre ellos la literatura, por ejemplo, ¿no? Y con una serie de objetivos que van al ámbito cultural, político, económico, y también aprovechando la presencia de los peruanos en el exterior, entre ellos muchos académicos notables, además de la lengua, ¿no? Que son colaboradores constantes de las labores de nuestras embajadas y consulados, ¿no? Y bueno, y también un aspecto importante que lo voy a recordar en la última parte de mi intervención, es como dentro de nuestra propia ley de organización y funciones tenemos la idea de ir de la mano con los sectores, ir de la mano con el Ministerio de Cultura, con PROMPERÚ, con MINCETUR, con el objetivo de promover nuestra cultura para tener una visión más competitiva de nuestro accionar, ¿no? Que incida en el turismo, en las inversiones, en los diferentes sectores, ¿no? Y por ello es un objetivo estratégico nuestro, ¿no? Contribuir al fortalecimiento de la competitividad de imagen del país a través de la promoción económica y cultural y de la protección de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, en ese devenir vemos que es necesario compenetrar esta labor intersectorial, pero también ir de la mano con otros actores, como las universidades, como los institutos de idiomas, como centros culturales. De hecho, la Cancillería tiene, por ejemplo, un acuerdo de colaboración con el Instituto Cervantes, precisamente, ¿no? Y además, en medio de esta difusión, es importante dejar productos perennes, ¿no? Materiales que pueden estar en los estantes de la librería, que pueden descargarse virtualmente, como hacen nuestros amigos colombianos, que digamos, son aspectos que estamos explorando y que hemos visto en la literatura un potencial importante que ahora pasaré a mencionar, ¿no? Dentro del Plan de Política Cultural del Perú en el exterior, en la política de promoción cultural tenemos el programa de libros y autores, ¿no? El libro y la literatura tiene dentro de los objetivos culturales en los que se enmarca el plan el alentar el desarrollo de las industrias culturales nacionales, promocionándolas en el exterior, ¿no? Pero esa promoción, desde el punto de vista del Estado, de la Cancillería, es también importante en la medida que promovemos otro tipo de espacios, ¿no? Digamos, optimizamos los recursos, aplicándolos, por ejemplo, que estos libros no se vean solamente como un producto, sino también como un material de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y también obviamente es algo que va a repercutir en la industria editorial, por ejemplo, ¿no? Bueno, otros programas que tenemos son junto con el de libros y autores, son el de exposiciones, artes visuales, cine, música, y bueno, y tenemos el acuerdo con el Instituto Cervantes, que es una maravilla, nos ha permitido realizar actividades de promoción cultural en lugares donde no tenemos misión diplomática, pero sí hay un Instituto Cervantes, por ejemplo, ¿no? Y nuestra embajada tiene concurrencia, ¿no? En países como Jordania, por ejemplo, ¿no? O Georgia, ha habido presencia de la literatura peruana, el arte peruano, gracias a este acuerdo tan fructífero, ¿no? Y propiamente en el programa de libros y autores, dice el plan que tenemos que promover la presencia de autores y libros peruanos en el mundo hispanohablante y su eventual presentación, traducción y publicación en otras lenguas, ¿no? Entonces, digamos, aquí está, digamos, este núcleo que es un gran potencial en la medida que explotando la traducción de la literatura peruana podemos crear materiales interactivos como exitosamente está haciendo, por ejemplo, Colombia, ¿no? Como hemos escuchado. También busca promocionar igualmente las publicaciones en quechua, aymara y otras lenguas de nuestro país, y este programa debe hacer un seguimiento a los numerosos profesores e investigadores peruanos o peruanistas establecidos en medios académicos en el exterior, a fin de organizar con su apoyo diversas actividades. Esas han sido un poco las líneas de trabajo que ha ido desarrollando la Cancillería, y ha tenido algunos productos, ¿no? que quería mostrar brevemente. Por ejemplo, una antología de poesía peruana en búlgaro, ¿no? Y desarrollado estratégicamente por nuestras embajadas y universidades interesadas en nuestra literatura, ¿no? En la otra foto vemos la presentación del manuscrito de Huarochirí, por ejemplo, traducida al ruso, ¿no?
Y ese tipo de materiales están ahí en las bibliotecas y yo creo que son una mina de oro en potencia, ¿no? Para seguir trabajando y seguir promoviendo nuestra literatura, ¿no? Por ejemplo, este también fue un hermoso encuentro literario en Lisboa, en el que los poemas de este destacado poeta, ¿no? Nito de Gregori, se tradujeron al portugués y al español, una edición bilingüe que circuló en el festival y fue muy celebrado, ¿no? Entonces ahí vemos también otro tipo de producto interesante que se da en medio de estas gestiones diplomáticas que hace nuestra Cancillería. Y este es uno de los materiales de los que guardo un especial recuerdo con mucho aprecio. Es una edición bilingüe castellano-rumana que se hizo el año pasado en colaboración con la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura y mi dirección, la Dirección de Promoción Cultural, en la Cancillería. Fue una experiencia apasionante, la verdad, ¿no? Por ejemplo, ir en busca de los herederos de los derechos de los textos, con una carta del Ministerio de Cultura. La Cancillería se encargaba de acopiar la información. Nuestra embajada en Rumanía, a través de la Universidad de Timișoara en Rumanía, hicieron la traducción en esta edición bilingüe, y además esta edición se pudo usar también en los círculos académicos moldavos, ¿no? También, y entonces este es un ejemplo también de muchas buenas prácticas que quisiera destacar, ¿no? Por ejemplo, ir de la mano con los sectores, en este caso Cultura, Relaciones Exteriores, sumar esfuerzos desde Lima. En el caso de el exterior, aprovechar la gestión diplomática de nuestras misiones en el ámbito cultural para poder encontrar este tipo de sinergias, ¿no? Entre una universidad, entre una peruanista, que fue una profesora rumana peruanista, interesada en principio en la poesía de Rodolfo Nostroza, pero después se encontró todo un abanico de posibilidades en nuestra poesía, y que en su taller de trabajo, de su curso, hizo la traducción con los alumnos. Fue una experiencia realmente apasionante y salió publicado. Y hace poco que estuve aquí investigando por mi tesis, me vi con la grata sorpresa de que estaban codificando acá en la biblioteca el libro que vimos de obsequio para la Biblioteca de la Católica, ¿no? Entonces eso muestra cómo hay una serie de productos, y yo creo que más bien toca ir de la mano, un poco para ir terminando mi intervención, quería ser breve hoy, cómo este tipo de potenciales que da la diplomacia en su acción diplomática a través de la cultura que ejercen nuestras embajadas, que se dirige desde acá, desde Lima, de la mano con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de la mano de universidades, de especialistas en la lengua, quizás podríamos ir juntos diseñando una serie de proyectos e ideas que dejen este tipo de productos, ¿no? Que finalmente son también promotores de lo editorial, pero también son materiales de enseñanza, también y son productos permanentes que están en los estantes y que sirven como un vehículo de promoción de nuestra cultura, ¿no? Entonces, ese era un poco el sentido de esta breve intervención de cómo la literatura peruana, en medio de la labor que hemos venido desarrollando en la acción diplomática, ha sido una herramienta que ha sido aprovechada de esta manera también, ¿no? Y que yo creo que hay ahí un potencial que debe aprovecharse de la mano de los especialistas que son ustedes, ¿no? Entonces, básicamente era eso, y agradecer la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Vamos a abrir un breve espacio para preguntas, un poco breve esta vez, girando un poco en torno ya hacia lo exterior, ¿no? En la mesa anterior hemos visto un poco potencialidad del mercado en el Perú, en el país. Ahora estamos pensando ya un poco más cómo somos vistos en el exterior, cómo podemos posicionarnos desde esta disciplina en el exterior. Y bueno, hemos visto cómo se establecen cómo se plantea la forma de enseñar, regular, certificar la enseñanza del español. Hemos visto el ejemplo de Colombia en cómo a través del trabajo conjunto con las entidades del Estado se logran estos productos tan admirables, y hemos visto que hay en potencia la posibilidad de poder abrir
espacios de colaboración entre las entidades del Estado y la actividad que nosotros realizamos. Entonces ahora tenemos un breve tiempo para preguntas. ¿Hay alguien que desea hacer algún comentario o pregunta? Buenas tardes. De antemano, gracias por las respuestas a nuestras inquietudes en esta apertura de las preguntas. Mi primera pregunta es para la señorita de Nieto del Instituto Caro y Cuervo. Preguntarle, según su ponencia, entiendo obviamente que la enseñanza de L en Colombia ha sido tomada como una política de Estado. ¿Okay? Obviamente, si eso ha sido así, ¿cuáles han sido los factores, aparte obviamente de la política de Estado, que ustedes tienen para el éxito de la enseñanza de L? Y después, por el otro lado, en este momento, ¿cuáles están siendo los factores negativos que no están permitiendo tal vez un mayor desarrollo de la enseñanza de L en Colombia? Bueno, pues en realidad los factores negativos ni siquiera están dentro de la estrategia. Los factores negativos son completamente externos a eso, que es, por ejemplo, de nuevo, la sensación de inseguridad que hay en el país, ¿no? Que no es inseguridad de que te van a robar en la calle, precisamente, una inseguridad mucho más agresiva. Y discúlpame, no recuerdo la primera cosa que me preguntaste. Bueno, yo creo que esa es la principal, o sea, cuando esta es una estrategia país, como les dije al principio, ¿no? O sea, todas las instituciones estamos igualmente involucradas, y a partir de que hemos visto el éxito, precisamente pues nos hemos animado mucho más y mucho más. Además de estas instituciones gubernamentales están las instituciones de enseñanza. Al principio comenzamos con 11 instituciones, en este momento somos casi 30. O sea que de verdad que esos resultados han motivado a las otras instituciones también a involucrarse, ¿no? Incluso, por ejemplo, el hecho de que hayamos adaptado aula internacional para nuestra realidad cultural y lingüística, nosotros no lo buscamos. La editorial de Difusión nos buscó porque vio que los resultados que estábamos teniendo en África y en Asia, y se interesó por eso, ¿no? Entonces, digamos que también visibilizar todos los resultados ha sido muy importante, ¿no? No quedarnos con esos resultados solamente para nosotros, sino hacerlos públicos y mostrarlos en eventos de ERE también ha sido exitoso para nosotros. Buenas tardes. Yo quisiera saber cuáles son los logros que han tenido, en todo caso, en enseñanza de castellano como segunda lengua, con estudiantes de educación básica regular con comunidades indígenas, y cuáles son los problemas más frecuentes en la formación docente, porque aquí en Perú, por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio de Educación y trabajamos con escuelas de zona andina y amazónica, y desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe tenemos la propuesta modelo de servicio educativo para atender justamente a poblaciones indígenas, y una gran dificultad es que no tenemos docentes formados en número suficiente, ¿no? Y también materiales educativos. Entonces, como entidad del Estado, preparamos nosotros los materiales para los maestros y los niños y las niñas. Entonces, en ese sentido, quería saber cuáles son los logros que han tenido en la enseñanza de castellano como segunda lengua, qué grandes dificultades se encuentran y cómo es el público objetivo. ¿Los docentes son abiertos a trabajar la enseñanza de segundas lenguas en estas comunidades? Bueno, pues la maestría comenzó en el 2016, digamos que llevamos 3 años, todavía es muy pronto, no tenemos tantos graduados todavía. Pero yo creo que este año conseguimos un logro grandísimo, que fue dictar el diplomado de formación de profesores para contextos interculturales en 2 comunidades indígenas de El Baupés, que es una zona colombiana, de muy difícil acceso. Nuestros profesores, 3 profesores del instituto, tenían que viajar allá 1 hora en avión, luego 5 en moto.
y bueno, mentiras, en avión, luego avioneta y 5 horas de moto para llegar allá. No es fácil, digamos que no son circunstancias a las que estamos acostumbrados en Bogotá tampoco, pero logramos tener el acceso a esas comunidades. No sé acá, pero en Colombia no es tan fácil que una comunidad indígena esté abierta para dejar entrar a los investigadores. En Colombia es muy difícil, lo logramos. Formamos 46 profesores, como les mostré. No hemos tenido todavía experiencias de enseñanza directo a niños indígenas. Lo que hacemos es formar profesores, pero todavía no hemos enseñado a niños. Estos profesores están desarrollando unos materiales que son unas cartillas para enseñanza inicial de español, y ese, por ejemplo, será uno de nuestros principales productos exitosos este año, tener esas cartillas. Estas iban a ser en papel, porque obviamente no se las podemos dar en PDF a las comunidades, y las tendremos en papel para ellos, para que las usen en sus comunidades y luego ver qué resultados tenemos. Obviamente las tenemos que pilotear, porque suponemos que nuestra primera experiencia no será completamente exitosa. Entonces las piloteamos y luego tendremos que mejorar. Y bueno, la dificultad principal yo creo que es esa, no ver, incluso tuvimos que ir hasta allá porque en Bogotá hay muchas comunidades indígenas desplazadas en unas condiciones muy malas desafortunadamente, pero no nos dejan entrar tan fácilmente a enseñar español. Entonces tuvimos que ir hasta allá para tener la primera experiencia. Pero pues yo creo que así es un comienzo. Luego las otras comunidades verán que ya lo hicimos con 2 comunidades y querrán también participar y poder continuar. Pero todavía somos un programa de maestría muy joven para tener más resultados. De los 2 grupos que hemos tenido 20 estudiantes en cada cohorte, y de esos 20, 3 de cada uno se han interesado por trabajar con comunidades sociales, precisamente porque conocen esos antecedentes de que no es fácil, no es una población de fácil acceso. Vamos a dar espacio a una pregunta más. Sí, ¿Sí? Gracias. Primero al señor David Ruiz, quería agradecerle su intervención. Estuve en China hace algunos años participando en encuentros también de profesores de español en Asia, también en Hong Kong. Y ahí descubrí que la institución que se encarga de organizar estos encuentros es principalmente la Consejería de Educación de la Embajada de España en China, y hace lo mismo en cada país, ¿no? Entonces, aprovechando que también contamos con la presencia del señor Jesús Salazar, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ver cómo se puede trabajar eso a través de una Consejería de Educación en nuestras embajadas fuera, porque su labor es muy importante no solo para eventos, sino que en el caso de la Consejería de Educación de la Embajada de España, hace toda una convocatoria para que profesores españoles puedan ir a hacer pasantías o ser profesores auxiliares por un semestre en un ámbito universitario, donde hay chicos que están siguiendo la carrera de español, ¿no? En cuanto a Viviana, bueno, junto con una colega tuvimos la oportunidad de participar en su curso de verano para profesores de español en Bogotá, y la experiencia fue muy gratificante porque, siendo latinoamericana, hay muchas variantes de Colombia o de otros países que no conocía, y el curso no solo me permitió conocer algunas cosas específicas del español de Colombia, sino que me permitió conocer herramientas a las que yo puedo recurrir como base de datos, ¿no?, para poder saber cómo se dice determinada palabra en determinado país latinoamericano. Y finalmente, nuevamente con el señor Jesús Salazar, no sé si nos podría contar un poco más, porque tenemos conocimiento de que el director del Centro Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el Centro Cultural Inca Garcilaso, firmó en el último Congreso Internacional de la Lengua, junto con México y también representantes de Colombia y de España, la iniciativa de Canoa, que es para la internacionalización del currículum del idioma español, ¿no? Porque nuestros colegas españoles ya han tomado conciencia de lo importante que es incluir las variedades culturales y léxicas de Hispanoamérica. Entonces, si nos puede dar algún alcance de qué se está haciendo en ese sentido, y también mencionarles a todos que en 2023 se va a llevar a cabo en la ciudad de Arequipa, ¿no?, con la participación de la Universidad San Agustín, el siguiente Congreso Internacional de la Lengua, ¿no? Entonces sería bueno que todos nosotros
nos preguntáramos qué queremos mostrar en el 2023 en ese Congreso Internacional. Gracias. Sí. Bueno, nada más comentarte sobre esto último, en principio, del Congreso Internacional de la Lengua, que efectivamente se va a hacer dentro de poco. El tema, si no recuerdo mal, es el mestizaje y la convivencia del español con otras lenguas. Yo creo que es un tema muy pertinente para el Perú y para todos los países que hablamos español. Y es muy pertinente que se haga aquí, que ese diálogo se mantenga aquí y bueno, en ese sentido la embajada y en un futuro el Centro Cultural estarán trabajando para generar la agenda, pero vamos, en concreto la Consejería Cultural de la Embajada en nuestro caso es quien está trabajando ese congreso junto con las autoridades españolas y peruanas. En este caso, en el caso de Perú, consejerías de educación en el mundo o sea, físicamente no están en todos los países. En el caso de China, me comentaste, ¿no? Sí, hay una consejería de educación. Aquí no hay una consejería de educación como tal, como personal desplazado del Ministerio de Educación aquí, pero desde la embajada, desde la propia embajada, estamos en comunicación con el Ministerio de Educación para organizar diferentes eventos, entre ellos presencia de universidades españolas aquí, ferias, etcétera, ¿no? De hecho, aquí en la Católica se han organizado algún tipo de encuentros vinculados con experiencias universitarias. Pero es un buen mecanismo, ¿no? Las consejerías de educación destinadas en cada uno de los países, y en el caso de que los países no tengan consejerías de educación, hay alguien que siempre lleva temas de educación. En este caso es la Consejería Cultural, así que son buenos mecanismos como para hacer una buena interlocución y potenciar la enseñanza de la lengua española en el exterior. Perú. Bueno, con respecto al enfoque que está tomando, bueno, tiene mucho de lo ya mencionado, ¿no? Esta idea de cuánto de nuestro acervo cultural lingüístico se aporta a enriquecer la lengua, ¿no? Y cómo esa es una muestra de del sello que tiene nuestro país, que es la multiculturalidad, ¿no? Que es además el criterio que seguimos cuando promovemos actividades culturales en el exterior, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también es muy importante que se haya escogido precisamente la ciudad de Arequipa, ¿no? Buscar también descentralizar y diversificar el alcance de esta acción. Y bueno, yo conectaría el trabajo del Centro Cultural Inca Garcilaso con la magnífica labor que hace el Instituto Cervantes. ¿No? Tenemos una estrecha colaboración de años, ¿no? Y en todo tipo de actividades, no solamente las lingüístico-literarias, pero bueno, presentaciones de libros, exposiciones en todo el mundo, y yo creo que este espacio que tú mencionabas de consejerías, tal vez podría ser un ámbito que podríamos explorar al futuro, ¿no? Tal vez en algunos países concretos donde haya esta infraestructura, que nuestras embajadas a través de académicos, de especialistas, puedan aportar con materiales, con temas, con pasantías, ¿no? Tal vez en el ámbito de la cooperación. Entonces sí, sin duda es un ámbito vasto, riquísimo, ¿no? En el que creo que hay que poner ahí los enfoques, ¿no? Pero ahora, solo para cerrar la respuesta, es bien interesante que también esto ocurra a portas de nuestro bicentenario, que es otro de los aspectos que la Cancillería está desarrollando junto con otros sectores, y esto es una muestra también de cómo va a cuajar ese mensaje, ¿no? Y cómo lo vamos a llevar en este ámbito que también es algo a lo que hay que estar atentos, ¿no? Que cuando llegue su momento podremos ver cómo el Perú, después de haber celebrado su bicentenario, manifiesta esta visión de futuro como sociedad a través de las expresiones lingüísticas de una manera inclusiva, democrática, que es el sello de este Congreso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ahora inmediatamente vamos a tener la mesa con Sandra Doig de PROMPERÚ, así que no se muevan. Sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Gracias.